Muy buenas tardes, estimado asesor. Mi nombre es Angélica Varillas Daza, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Mi nombre es Angélica Varillas Daza, con matrícula 23007977. Tema Reto 5. Criterios relevantes. Módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. Licenciatura Derecho. Nombre de mi asesor virtual, Miguel Ángel Espinosa Arreola. Fecha de entrega, viernes 18 de julio de 2025. A continuación, hablaré sobre la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009, caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos. El caso Radilla Pacheco versus México es un ejemplo paradigmático de desaparición forzada durante la Guerra Sucia en México. La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2009 es un referente importante en la lucha por los derechos humanos en México. Daré un resumen sobre la sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable de la violación a los derechos a la libertad, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica de Rosendo Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, garantías judiciales y protección judicial de sus familiares. La Corte ordenó al Estado mexicano investigar y sancionar a los responsables, garantizar la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares, y adoptar medidas para prevenir la repetición de hechos similares. Hechos del caso. Rosendo Radilla Pacheco fue detenido el 25 de agosto de 1974 por militares en un retén en la carretera entre Chilpancingo y Atoyac, Guerrero. Fue visto por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez. Su desaparición forzada se convirtió en un símbolo de la represión y la violencia estatal durante la Guerra Sucia en México. A pesar de las denuncias y solicitudes de investigación presentadas por la familia, no se han obtenido resultados concretos sobre el paradero del señor Radilla Pacheco, ni se han sancionado a los responsables de su desaparición. Más de 30 años después de los hechos, el caso sigue en la impunidad, sin que se hayan esclarecido las circunstancias de la desaparición del señor Radilla Pacheco ni se hayan sancionado a los responsables. El caso involucra presuntas violaciones a varios derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal y protección judicial. Estos hechos son las bases del caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos, que busca esclarecer la verdad sobre la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco y garantizar la justicia y la reparación para las víctimas. Proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos se desarrolló de la siguiente manera. Denuncia. En 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares y Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los derechos humanos en México presentaron una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Informe de admisibilidad. En 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible la petición y admitió el caso para su tramitación. Informe de fondo. En 2017, la Comisión emitió un informe de fondo en el que concluyó que el Estado mexicano había violado varios derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad personal, integridad personal y protección judicial. Recomendaciones. La Comisión formuló recomendaciones al Estado mexicano para que investigara y sancionara a los responsables de la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, garantizara el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas y adoptara medidas para prevenir la repetición de hechos similares. No cumplimiento.
El Estado mexicano no cumplió con las recomendaciones de la Comisión, lo que llevó a la Comisión a someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2008. El proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue un paso importante en la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas del caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos mexicanos. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en el caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos mexicanos en la que analizó varios aspectos relacionados con la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco y la responsabilidad del Estado mexicano. A continuación se presentan algunos de los razonamientos expresados por la Corte. Competencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se declaró competente para conocer del caso, ya que el Estado mexicano había ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y había aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte. Desaparición forzada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco constituyó una violación grave y sistemática de los derechos humanos que implicó la privación de la libertad, la ocultación de la persona y la falta de información sobre su paradero. Responsabilidad del Estado. La Corte determinó que el Estado mexicano era responsable por la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, ya que no había tomado las medidas necesarias para prevenir la desaparición y no había investigado adecuadamente los hechos. Violación de derechos humanos. La Corte concluyó que el Estado mexicano había violado varios derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad personal, integridad personal, protección jurídica y acceso a la justicia. Impunity. La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó la importancia de investigar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada y consideró que la impunidad en este caso había contribuido a la perpetuación de la violencia y la violación de los derechos humanos. Reparaciones. La Corte ordenó al Estado mexicano que adoptara medidas de reparación, incluyendo la investigación y sanción de los responsables, la búsqueda y localización del señor Radilla Pacheco y la provisión de asistencia y apoyo a las víctimas. En general, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó la importancia de la protección de los derechos humanos y la necesidad de que todos los estados tomen medidas efectivas para prevenir e investigar las violaciones de derechos humanos. La sentencia en el caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos mexicanos es un importante precedente en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia para las víctimas de desapariciones forzadas en América Latina. Conclusión. La sentencia del caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos mexicanos es un paso importante en la lucha contra la impunidad y la violación de los derechos humanos en México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco y ordenó medidas para garantizar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas. Esta sentencia tiene trascendencia porque reafirma la obligación del Estado de investigar y sancionar. La Corte reiteró la obligación del Estado mexicano de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a derechos humanos, incluso en casos ocurridos hace décadas. Establece precedentes. La sentencia establece precedentes importantes sobre la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas en caso de desapariciones forzadas. Promueve la justicia y la rendición de cuentas. La sentencia promueve la justicia y la rendición de cuentas en caso de violaciones a derechos humanos, lo que es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y democrática. En resumen, la sentencia del caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos mexicanos es un paso importante hacia la justicia y la verdad en casos de desapariciones forzadas y violaciones a derechos humanos en México.
Y para terminar, aunque el caso Radilla Pacheco sentó un precedente importante en la lucha por la justicia y la verdad en México, aún no se ha logrado esclarecer completamente los hechos ni se han sancionado a los responsables. La Comisión para el Acceso a la Verdad, al esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 se instaló en diciembre de 2021, lo que podría ser una oportunidad para los familiares de Radilla Pacheco alcancen justicia y verdad. Estatus actual del caso. Bueno, la sentencia de la Corte sigue siendo un referente importante en la lucha por los derechos humanos en México. A pesar de los avances, el caso sigue en etapa de supervisión, de cumplimiento de sentencia, lo que significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos continúa monitoreando el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado mexicano. Los familiares de Radilla Pacheco siguen buscando justicia y verdad, y el caso continúa siendo un ejemplo de la lucha contra la impunidad y la desaparición forzada en México. Gracias. Fuentes de consulta.